Ramírez, que es docente, investigador de nuestra universidad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la carrera de Historia, porque fue uno de los que protagonizó hoy una de las clases públicas, en este caso convocados por el Comité de Lucha Universitario, autoconvocados de la UNAM, y nos va a contar un poco cómo fue y cómo viene el cronograma también. Sebastián, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Buenas tardes, Alicia, Miguel y a todos los radioescuchas. Gracias por atendernos. Estamos viendo ahí un cronograma también de otras clases muy interesantes, pero bueno, ¿cómo fue la de hoy? ¿Quiénes participaron además y cómo fue salir un poco a la calle otra vez? Bueno, en principio, muchas gracias por el espacio, un espacio que siempre nos da difusión. Bueno, en esta oportunidad nos toca conversar sobre la situación docente, Uh-huh. universitaria, que es una situación que nos toca muy de cerca, no solamente a los docentes, sino también a los trabajadores no docentes y a los propios estudiantes que van a cursar sus asignaturas, se anotan incluso en el caso de los ingresantes y se encuentran con esta situación, digamos. Uh-huh. Una situación que es cada día más acuciante porque los salarios no alcanzan y, y eso es una realidad concreta, digamos, uno va con el salario al supermercado a comprar alguna cosa y no alcanza. Y en ese contexto, bueno, venimos ya desde, en realidad, más duramente desde el año 2023, con la marcha federal universitaria, que fue masiva en todo el país, y otras dos marchas. Y a partir de entonces se fueron tomando medidas, incluso donde se recrudeció más esa situación fue ante la negativa de cumplir por parte del gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Uh-huh. Y en ese contexto, bueno, nosotros estamos llevando a cabo una serie de actividades ya desde comienzo de año, en este 2026, como una forma de continuidad de la lucha que desarrollamos también en 2025. Y Uh-huh. en ese marco, bueno, a nivel nacional, CONADU, las centrales sindicales y las federaciones, CONADU Histórica en este caso, que es a la que estamos adheridos quienes somos afiliados de ADUNAM, acá en la universidad, decidimos llevar adelante la medida de lucha que, si bien a nivel nacional fue pensada como un paro nuevamente de una semana, como ya sucedió hace 2 semanas atrás, y luego de una reunión a la que fuimos convocados por nuestro gremio, por ADUNAM, donde se tomaron algunas decisiones que también quiero decir aquí que no fueron llevadas a cabo, porque la decisión fue que hagamos una agenda común junto Uh-huh. con el sindicato para poder llevar adelante las acciones, por ejemplo, la que hicimos hoy en la mañana, en una clase pública con los estudiantes de historia, más particularmente del último año de la carrera del profesorado y la licenciatura, que es Historia Argentina y Americana del siglo XX, en donde trabajo yo y el equipo de cátedra que me acompaña, digamos, y que también fue las últimas veces que tuvimos que salir, fuimos uno de los, lastimosamente, una de las pocas eh, cátedras que salió a dar clases de manera autogestionada, digamos, Uh-huh. ¿no? Te interrumpo Y ahí nosotros creemos un que, poquito, sí, Sebastián, bien. porque quiero aprovechar las dos cosas que acabas de decir. Por un lado, la materia, ¿no? Y por otro lado, el hecho Ujú. de que mismo de que seas historiador. Si uno revisa la historia reciente, desde el Menemato para acá, los modelos aplicados al ajuste, por donde pasa el ajuste esencialmente, salud, educación, parecen ser los mismos repetitivos, pero se me ocurre que esta ocasión es la más grave de todas, la más aguda, la más violenta también. Sí, la más profunda, incluso por el tiempo, digamos, ¿no? Fue mucho en muy poco tiempo. El ajuste es feroz. Eh, Vos fíjate, Miguel, que si uno se pone a pensar en términos porcentuales, nosotros perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo, Ujú. que más o menos implica el 34% de los ingresos, digamos, ¿no? De los ingresos netos de un docente. Para poner un poco en contexto esto que mencionaba Miguel, que bien mencionaba hoy, un docente que recién inicia, digamos, uno puede tomar como muestra ese dato, que recién inicia está
un jefe de trabajos prácticos, por ejemplo, está en 260.000 pesos por 10 horas de trabajo. Pero uno podría decir, bueno, pero esas 10 horas de trabajo, en comparación a 8 horas por día durante una semana, pero resulta que eso se divide en ir a dar clases, preparar las clases y además tener horas afectadas a investigación, o en algunos casos a extensión. Y todo eso lo hacemos por el mismo salario, digamos. Ujú. Pero uno puede pensar también en el escalafón más alto que puede tener, por ejemplo, un docente de dedicación exclusiva con 10 años de antigüedad. Y hoy está cerca del 1,5 millones de pesos. Y eso lo podemos comprobar en las, uno puede entrar y navegar en las grillas salariales de los sindicatos y los datos están ahí, digamos. No es un invento ni es un intento por persuadir a algún público que nos escucha con alguna situación que no forma parte de la realidad, digamos. Entonces, como bien señalaba Miguel vos recién, hay una situación que es muy acuciante y muy grave porque se dio en muy poco tiempo un ajuste feroz, digamos. La pérdida del poder adquisitivo es eh, muy profunda y sobre todas las cosas cuando uno se pone a pensar que eso impacta en el cursado de los estudiantes y también en el trabajo de los no docentes, digamos, porque no es Ujú. solamente en el caso docente, son todos los sueldos, son el propio funcionamiento de la universidad está en peligro. Uno tendría que pensar también que aquellos que hacemos investigación también vemos limitadas nuestras acciones en el sentido de que eh, no hay financiamiento para la investigación. Hoy por hoy un becario de CONICET tiene las mismas exigencias que hace 10 años atrás, pero cobra la mitad Claro. de su sueldo. Entonces, no es solamente la cuestión docente, tal vez la cuestión docente es la que más eh, se ve y sobresale, digamos, pero Ujú. detrás de eso hay un desfinanciamiento a todos los ejes de la universidad, digamos. Ni que hablar también los estudiantes, ¿no, Sebastián? Pensaba en ese universo de docentes que recién se inician, además, que tal vez sean los que están como más golpeados también, ¿no? En un proceso de precarización salarial muy, pero muy complejo, hasta para pensar en cómo organizas tu vida como Ujú. trabajador joven, ¿Cómo digamos, ¿no? proyectas tu vida, no? Sin duda, nosotros tenemos, y sin ir más lejos, yo en mi caso tengo dos dedicaciones simples, Ujú. eh, y uno, bueno, conversa con algún compañero siempre, o con alguna compañera de pasillo, o cuando nos juntamos en alguna reunión o alguna asamblea, y todos estamos en la misma situación, pero siempre hay alguien que está peor que uno, digamos. Mm. Y la verdad que hoy todos los espacios de socialización se llenan de ofrecimientos vinculados al pluriempleo, alguien se ofrece para hacer alguna otra tarea, alguien vende alguna cosa, alguien hace trabajos o teletrabajo, se dedica a eso, a manejar por una aplicación, etcétera. Y eso no es solamente el impacto que tiene en el trabajo, digamos, ¿no? Que le quita horas de trabajo, de sueño, de preparación de propia, sino también, como decían ustedes, cómo impacta en la vida Ujú. en general, digamos, ¿no? En la organización de esa vida. Ni hablar aquellos compañeros docentes, colegas docentes que tienen familia, porque en el caso, por Ujú. ejemplo, de algunos de nosotros tienen más de un hijo y no tienen casa propia. Bueno, la situación es realmente desesperante en Ujú. algunos casos, digamos, ¿no? Eh, si uno cae en el particularismo de pensar concretamente qué es lo que sucede en cada una de las cosas, yo pienso que se va a encontrar con situaciones que realmente son muy lamentables. Y eso hace también que muchos docentes decidan dejar la docencia para dedicarse a otra cosa. Ese es otro Es fenómeno otro que tema. seguramente nos traerá O se van, alguna situación para poder pensar, digamos, ¿no? o se van del país, ¿no? Como ha pasado también. O se van del país, Mm. efectivamente. Tal vez nosotros, hay una situación que también a mí me gustaría mencionarles, que por ejemplo en el caso de otras unidades académicas, en donde las carreras, por ejemplo, de contador público, en el caso de ciencias económicas, o de alguna ingeniería, donde mantener el lugar de trabajo en la universidad, que son recursos formados en la universidad,
a uno le permite tener un nivel académico, sostener la llamada calidad académica, esos compañeros hoy se van porque tienen mejores salarios en otro lugar Claro. y deciden dejar sus horarios de trabajo en la universidad. Y ese es un fenómeno que aquel comentario, digamos, de pasillo, malintencionado, no tiene en cuenta, porque es realmente un fenómeno que está sucediendo. Tal vez en la Facultad de Humanidades eso no suceda de manera tan frecuente, porque muchos de nosotros nos dedicamos plenamente a la docencia y somos formadores de docentes. Pero va a llegar el momento en donde también esa circunstancia va a afectar a nuestra propia, ya está afectando a nuestra propia formación, y después uno va a tener que decidir, porque como dicen, tal vez de manera un poco más holgada, más suelta, uno tiene que parar la olla, digamos, Claro. ¿no? Más allá Ujú. de cualquier situación. Así es. Sebastián, ¿y cómo sigue el cronograma de clases públicas? ¿Y se pueden sumar? No sé, están escuchando tal vez algunos vecinos, vecinas, trabajadores. ¿Cómo es la dinámica? Súper importante que hayas mencionado, porque uno tiene la idea de que una clase pública es simplemente una clase para estudiantes de la universidad, y no, al contrario, nosotros... Hola, Ah, hola, ¿nos se queda escuchás? un rato. Sí, sí, los escucho yo. Ahí nos decías, justo cuando nos estabas contando que se piensa más allá de estudiantes para la universidad, ahí no te escuchamos más. Hola. Ahí me parece que tenemos un problemita con... Con la línea, Sí. probablemente. Sí. Sebastián, ¿Yo? ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí te No, escuchamos. se cortó un poquito. Sí. Lo que decía era que va un poco más allá, sí, de los propios estudiantes, incluso hoy las personas que iban pasando, que nos pasa siempre, digamos, se van quedando, van preguntando, muchos se animan a participar, y eso genera una dinámica interesante con la sociedad, digamos, ¿no? Con las personas que están eh, caminando, transitando por el centro de Posadas, en este caso alrededor de la Facultad de Humanidades. Pero Ujú. también es verdad que tenemos pensado, por lo menos estuvo planteado en su momento, eh, llevar una clase, por ejemplo, a la Plaza 9 de Julio, en donde haya un tópico, y ese Ajá. tópico sea abordado por investigadores, por docentes, por compañeros no docentes, por estudiantes, y que estén invitados todas las unidades académicas, y eso hay que hacerlo con logística, digamos, no hay que organizar eso, y para eso nosotros le demandamos, y ahí quiero también tener lugar para decir lo Ujú. siguiente, digo, nosotros le demandamos a nuestro gremio, a DUNAM, que genere esas condiciones, porque hoy, por ejemplo, no tuvimos esas condiciones, tuvimos que sentarnos arriba de la vereda, que no nos es un problema, no nos generó un problema. Esta tarde vamos a ver si tenemos, a las 6 de la tarde tenemos clase nuevamente, hay clase pública, Ujú. y ahora a las 5 arranca otra, de compañeros de comunicación social que también se suman, y hay una agenda abierta, pero Ujú. también es cierto para que se sumen otros colegas con sus clases, digamos. Pero también es cierto que nosotros necesitamos esas garantías. Claro. Y me parece a mí que el gremio no está dando no está a la altura de esa circunstancia. Sacaron de hecho un cronograma aparte y no Ujú. incluyeron a otros compañeros que en general son oposición adentro del gremio. A mí me parece que hay que dejar esas diferencias de lado al día de hoy, porque es importante que estemos todos, la situación nos encuentre a todos juntos, digamos, sobre todo Ujú. a alguien que tiene la responsabilidad de llevar adelante la representación sindical de nuestro sector, digamos. Ujú. Pero eso también hay que ponerlo en contexto. Pero aún así, con todo eso, la idea es poder llevar adelante una serie de actividades, como te decía hoy, continúan las clases esta tarde, Ujú. el día martes también tenemos algunas otras clases a la mañana y a la tarde en frente a humanidades. El día miércoles va a ser el día tal vez más cargado de actividades, donde tanto ADUNAM como otros gremios y nosotros también como espacio, digamos, independiente del sindicato, pero afiliados a él, Ujú. digamos, al gremio. Hay unas jornadas pesadas, y torneos de ajedrez, bueno, van a haber una serie de actividades organizadas por ADUNAM. Nosotros tenemos pensado hacer una asamblea interclaustro a la que convocamos
a todos los claustros de la universidad, incluso de nuestra facultad y de la universidad en su conjunto, a que se sumen a la Facultad de Humanidades, ahí al Frente de Humanidades, el miércoles a las 6 de la tarde, donde también van a haber una serie de clases públicas, las que nos quedan, digamos, y después, bueno, es como semana corta, porque jueves es el aniversario de la universidad, con lo cual va a haber un asueto, digamos, y después hay un paro universitario de docentes y no docentes que convergen el día viernes recién. Entonces tampoco va a haber actividad el día viernes. Y finalmente decir o comunicar que esta misma medida se va a replicar la última semana del mes de abril, en donde seguramente tendremos otras reuniones para ver cómo se articulan nuevamente las actividades. Pero lo cierto es que a nosotros nos interesa mucho que los estudiantes participen, porque una demanda de los estudiantes es que no quieren dejar de dar clases porque están muy preocupados por su carrera. Nosotros entendemos eso, pedimos también que ellos entiendan lo que nos pasa e intentamos cada vez que se pueda dar este tipo que tener este tipo de gestos tanto con ellos, donde les contamos lo que nos está sucediendo, y muchos de ellos ya lo saben porque son hijos de docentes, y en otros casos conocer también lo que les sucede, digamos, y lo que les sucede a los estudiantes es otro tema para conversar largamente, digamos. Sebastián, te agradecemos este tiempo aquí en la radio de la universidad. Ahora a las 16, en la clase pública Lengua y Comunicación. ¿Esto en el anexo o ahí en Tucumán? Esto va a ser en el anexo, en el anexo de Tucumán. Perdón, en el anexo de San Lorenzo. De San Lorenzo. Y la clase de las 18, que es la nuestra, que es Historia Colonial, la vamos a dar frente a Humanidades. Sebastián, por calle de Tucumán. Mil gracias, No, muchísimas gracias a usted, Miguel y Alicia. Hasta luego. Gracias. Sebastián Ramírez, docente investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la carrera de Historia, y contándonos parte de este cronograma que está organizado por el Comité de Lucha Universitaria y que se extiende hasta el día miércoles. Después, como él decía, jueves asueto por el aniversario de la universidad, y el viernes 17 compartimos el paro nacional, docentes y no docentes también.